Muchísimas gracias, mi hermano John. Bienvenidos a nuestro servicio esta mañana. Las cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero lo que sabemos es que nuestro Dios todavía existe y es soberano. Y una vez más, vamos a comenzar con un tiempo de oración y vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Sabiendo, Señor, que donde están dos o tres, ahí estás con nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que nos bendigas esta tarde, Señor, esta mañana, y que abras nuestros ojos de nuestro entendimiento para reconocer más de tu grandeza y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos a ti, Señor, sabiendo que tú tienes un plan para nosotros, Señor. Señor, pido que nos bendigas esta mañana y esta semana que viene, Señor, confiando en tu poder y en tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Les quiero anunciar primeramente que ahora a la tarde, a las 6, vamos a tener un tiempo de oración. Los invitamos, hermanos, a estar aquí con nosotros. Y pues también el miércoles a las 6:30 nosotros tenemos un corto servicio y el hermano Mario va a darnos un estudio. Entonces abren su Biblia a Juan, capítulo 16, versículo 33, y vamos a comenzar. Yo sé que muchos de ustedes tienen su teléfono donde leen la palabra de Dios, pero me gustaría que esta vez abrieran su Biblia, porque vamos a hacer unos cuantos, que quiero que subrayen su Biblia con los textos que vamos a leer, hermanos. Entonces ya están ahí en Juan 16:33. Juan 16:33. Y se lee y así dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Una vez más, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Entonces en este pasaje, hermanos, vamos a ver 3 puntos: la paz de Dios, los problemas de la vida y la protección de Cristo. Entonces, si vemos ahí los principios del verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que tengáis mi paz. Entonces vemos que la paz viene a través de la palabra de Dios, su palabra. En cada situación que nosotros nos vamos a encontrar en esta vida, la palabra de Dios es nuestra garantía que Dios va a ser fiel. Y nos dice que nosotros tenemos que confiar en Él. Dice, confiar en Él. Entonces vemos que Dios tiene un plan para nosotros. Y vemos eso en Jeremías 29:11, si vamos allí. Jeremías 29:11. Y mientras que van ahí, vamos a ver una vez más el plan de Dios para su pueblo. Y dice así en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos a Él el fin que esperáis. Y después en el verso 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Entonces vemos aquí la condición de vivir en la paz que Dios tiene para nosotros es esperar en Él y le buscarle. Y si vemos en contexto de lo que está hablando aquí, Señor, quiero que vea que aquí es el jueves por la noche y tuvieron la Santa Cena. El Señor les demostró que Él es el Cordero de Dios. Y pues vemos que saliendo de allí van al jardín de Getsemaní, pero en ese tiempo, mientras que llegan ahí, les prepara para las cosas que van a pasar. Los va a preparar para que ellos entiendan que sus miedos, ansiedad y dudas por la palabra de Dios van a vencer. Entonces, vemos aquí que está hablando de la paz y el plan que Dios tiene para nosotros, pero es una cosa de hablar y comprender inteligentemente
pero vivirlo es otra cosa. Y quiero llevarles un pasaje que se encuentra en Hechos 27:25, Hechos 27:25, para que vean aquí exactamente de lo que está hablando el Señor. Entonces, si vamos allá a Hechos 27, si vemos en el 22, 27, 22, quiero darle lo que está pasando aquí. Entonces, a Pablo lo llevan como preso y va para Roma. Pero sucede que en el mar comienza una tormenta. Y estas tormentas son tremendas, con el aire y también las olas. Las olas a veces están 30, 50 pies. Entonces se asustan. He hablado con diferente gente que tiene barcos. Dicen que cuando las tormentas, pasan por las tormentas, es algo de gran asusto. Pero aquí les dice Pablo a los que van con él. Acuérdense que él es el preso. Dice ahí en el 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces les prepara allí a la gente con quien van con él, y pues en el 25 le dice, por tanto, os varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Y el Señor le había dicho, vas a ir a presentarte ante César. Él tenía ya la garantía de Dios, que eso fue el plan de Dios. En el proceso van a pasar tiempos difíciles, pero él estaba enfocado en lo que Dios había prometido, que le había dicho que él iba a llegar ¿a dónde? A hablar con César. Entonces, pase lo que pase, él sabía que Dios lo iba a guardar, porque lo iba a llevar. Entonces, quiero que sepan que, no sé cuántos de ustedes han andado en el mar, pero cuando anda nadando en el mar, usted toma de esa agua, que hasta da asco. Pero fíjese que a veces nosotros pasamos por tiempos difíciles donde nosotros no nos gusta la situación. Ahora estamos encerrados en nuestra casa, no podemos salir, pero en ese tiempo nosotros nos tenemos que enfocar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Les comentaba la semana pasada que debemos de escribir una o dos peticiones que Dios ha contestado para que nosotros podamos compartir con otra persona que está pasando por tiempos difíciles, o nomás para compartir la fe que nosotros tenemos en Dios y cómo Dios constantemente resuelve los problemas, porque su promesa nunca fallan. Pero le escribí a mi nuera. Mi nuera es my sister-in-law, ¿verdad? Mi nuera. Y le estaba escribiendo de las cosas que Dios ha hecho por nosotros sobre los últimos 10 años. Y mi esposa y yo estábamos escribiendo y mi esposa comenzó a llorar. Dice, fueron tiempos difíciles, pero en esos tiempos difíciles vimos la mano de Dios. Y es exactamente lo que nosotros estamos ahorita traspasando en nuestras vidas, que los tiempos están difíciles, pero sabemos que las promesas de Dios, Él las va a cumplir. Entonces aquí Pablo le dice, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Será como Dios dice. Y los quiero llevar a Marcos 13:31, si nomás los quieren escribir. Dice en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no puede ser negada, destruida o alterada, sino de ninguna manera, sino que Dios lo que promete lo va a hacer. Dios tiene un plan y lo podemos ver en su palabra. Y por eso nuestra paz va a ser basada en la palabra de Dios, que Él nunca falla, es soberano. Entonces vemos que allí nuestra paz va a ser basada en la palabra de Dios. Pero inmediatamente que nos dice, allí dice que para que en mí tengáis paz. Y pues inmediatamente dice el Señor, en el mundo tendráis aflicción. Es parte de la vida. Las aflicciones, los problemas de la vida. Pero los problemas de la vida no pueden dominar nuestro pensamiento.
Lo que tiene que dominar nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Entonces vemos que los problemas van a existir, pero por eso el Señor le está preparando aquí a los discípulos, porque en unas cuantas horas lo van a arrestar, se lo van a llevar y el siguiente día a las 9 de la mañana lo van a crucificar. Y quiero que vean el pensamiento aquí de los discípulos. No están preparados, pero el Señor los prepara. Y quiero que vayan ahí al verso capítulo 16 de Juan una vez más. Y si vamos al verso 1, y dice allí, Juan 16, versículo 1, dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces aquí está hablando para que no vayas a caer, no vayas a desmayar. Y alrededor de nosotros ahorita hay mucho temor, mucho miedo, aflicción. Y eso es lo que está dominando el pensamiento de la gente ahora. Pero nosotros tenemos que ser diferentes, porque sabemos que la palabra de Dios no falla. Él tiene un plan para nosotros. Dice, para que no vayamos nosotros a desmayar. En este mundo te dan aflicciones. Entonces, los problemas de la vida. Nosotros vemos que en nuestros hogares, aunque seamos cristianos y confiamos en el Señor, va a haber tiempos donde no vamos a estar de acuerdo. Va a haber tiempos de dolor, porque tratamos con gente que es pecadora, así como nosotros. Entonces no podemos esperar perfección desde nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras familias, del mundo donde vivimos, sino que sabemos que el pecado va a dominar la reacción de la gente. Pero nosotros no podemos ser dominados por ese pensamiento, sino que nuestro pensamiento tiene que ser basado en lo que Dios ha dicho, su palabra, que tengáis paz en Él. Entonces dice que las aflicciones pueden ser de tres maneras, como dije, los desacuerdos, a veces nosotros nos enojamos, pero la otra cosa es que a veces las cosas de este mundo nos da temor y por eso somos egoístas y nos preocupamos por cosas que nosotros no podemos controlar. El único que puede controlar todo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que las aflicciones y primeramente los problemas de la vida, pero también, si se acuerdan en la segunda de Corintios 12:7, habla Pablo del aguijón, que Dios le dio un dolor, una aflicción, para que se acordara que necesitaba de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios constantemente. Y a veces las cosas que vienen es para que nosotros nos acerquemos al Señor una vez más. Reconocer que nuestra fuerza viene de Él. Y otra aflicción es disciplinado. Cuando el Señor nos va a disciplinar, nos dice en Hebreos 12:6, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, tenemos que ver que las aflicciones van a existir, los problemas nos van a muchas veces dominar nuestro pensamiento, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si vemos ahí una vez más en el verso 33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero mire lo que se dice enseguida, pero confía en Él. Pero confiamos en lo que Dios puede hacer y lo que va a hacer. Y los quiero llevar directamente a Romanos 12. ¿Cómo podemos nosotros confiar en el Señor? ¿Cómo nosotros podemos tener fe en las cosas que Dios tiene para nosotros y las promesas? Si vamos ahí a Romanos 12:2, nos dice así: dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio del renovamiento de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el modo que nosotros vamos a dominar los problemas de esta vida
es si nosotros somos transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a transformar. La palabra de Dios es la que nos va a sostener. La palabra de Dios es la que nos va a dar victoria. Pero la tenemos que leer, nos tenemos que acercar al Señor para conocer más y más de su grandeza y lo que Él tiene para nosotros. Porque ¿se acuerdan que acabamos de leer en Jeremías? Que Él tiene un plan de bendición. Si nos acercamos, y ahí es donde dice, en Romanos 12:2, dice, no os conforméis con este siglo. Este siglo quiere cambiar nuestro modo de pensar, la modo que nosotros vamos a tratar en los tiempos difíciles. Pero dice, no conformáis con este siglo, sino ser transformado por medio del renovamiento de nuestro entendimiento. Y esa transformación viene por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo constantemente, que si nos acercamos, vamos a saber más y más de Dios. Si usted pasa más tiempo con el Señor, el temor de esta vida no le va a hacer nada. Porque usted sabe que el Señor tiene un plan para nosotros. Y ese plan es de éxito, de bendición. Sí, vamos a pasar por tiempos difíciles, pero vamos a confiar en Él. Y esa fe que nosotros tenemos en el Señor nos va a llevar de entendimiento a entendimiento, de gracia a gracia y de victoria en victoria, porque estamos confiando en lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, una vez más, tenemos que ser transformados por medio del renovamiento de vuestro entendimiento. Hermanos, acercarnos a la palabra de Dios, vamos nosotros a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios y cómo agradar y tener una vida que a Dios, y ahí donde dice la vida, donde dice perfecta, quiere decir madurez. Nosotros de problema a problema, de obstáculo a obstáculo, nosotros comenzamos a confiar en lo que Dios ha hecho. Estaba yo una vez más tratando con mi nuera, y le estaba diciendo lo que Dios ha hecho. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Compartir con otra familia, con otros hermanos. Y decirles, hermanos, me acuerdo cuando Dios hizo esto por nosotros. Entonces, comenzamos a tratar con ellos. Y cuando tratan con ellos, entonces dígales, me gustaría orar con ustedes. No que voy a orar por ustedes, sino que me gustaría orar con usted. Para que comencemos nosotros a proclamar la palabra de Dios. Entonces hemos visto la paz de Dios, hemos visto los problemas que no podemos ser dominados por ellos, sino que ser dominados por la transformación de nuestras mentes por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y ahora venimos a la protección de Cristo. Entonces, confiando, nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Si vamos al verso 16, capítulo 16 una vez más en Juan, y vimos en el primer versículo que dice que para que no vayamos a tropiezos, sino que podamos tener victoria. Mira lo que nos dice en el verso 6. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo fuera, el Consolador vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Entonces el Espíritu de Dios va a morar en nosotros. Dice que la palabra de Dios dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y pues en el verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo en nosotros va a hacer un labor. Y esa labor es de predicar la palabra de Dios. Que el hombre tiene que recibir a Cristo como Salvador. Entonces nosotros no nomás vamos a proclamar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo vamos a proclamar la verdad que es la palabra de Dios. Si vamos a verso 17 del capítulo 17, que es la página enseguida, si tienen su Biblia, si tienen en su smartphone, entonces búsquenlo.
Dice allí en el verso 17 del capítulo 17 de Juan, dice, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la verdad es la que nosotros hemos de proclamar constantemente. Si vemos allí en el verso 13, dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, está en el cielo para que nosotros tengamos el gozo de Dios en nuestra vida. Y el gozo de Dios en nuestra vida domina cada temor, hermanos. Entonces, hermanos, no podemos nosotros vivir bajo el dominio del temor, sino bajo la gloria de Dios, la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Igualmente, dice que va a hablar de una vez más, deje regresar allí al 8, 16, 8. Dice, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que necesita nuestro mundo ahora es a Cristo. Y usted es el que le va a decir a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, donde trabaja, que necesitan a Cristo. Es lo que este mundo necesita a Cristo. Y pues dice que de justicia, que la palabra de Dios es la verdad. Y lo que Dios dice, Él lo va a llevar a cabo. Y pues siguiente dice que de juicio. Entonces el juicio es que si no recibes a Cristo como tu Salvador, entonces vas a sufrir la ira de Dios. Una vez más, si no recibes a Cristo como Salvador, la ira de Dios recibirás en el día que estemos ante Dios. Entonces nosotros tenemos que proclamar el poder de Dios, que es la palabra de Dios. Y el poder de Dios es sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces vamos nosotros constantemente a acordarnos de lo que dice la palabra de Dios. Dice que confiamos en Él. Dice, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros estamos en Cristo Jesús. Y porque Él venció, nosotros vamos a vencer. Nos dice en Colosenses 3:3, hermanos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo que quiere decir aquí, hermanos, es que nosotros estamos en Cristo y Cristo en el Padre. ¿Quién nos puede arrebatar? Estamos asegurados del futuro, hermanos. Nos dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Quiero que vean aquí, hermano, que nuestro llamamiento es para glorificar a Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, una vez más, en el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, nosotros tenemos victoria porque Cristo venció en la cruz. Porque Él resucitó, nosotros tenemos la victoria en que lo veremos. Entonces nuestro pensamiento no tiene que ser en los problemas de ahora, sino en lo futuro que Dios tiene para nosotros. Y cuando Él regrese, seremos como Él, hermanos. Fíjese, qué amor tan grande Dios tuvo para con nosotros. Entonces, hermanos, vamos a orar que el Señor toque nuestras vidas, nuestro pensamiento, que comiencemos a pensar como dice la palabra de Dios, en la paz de sus palabras, en la paz porque Él dominó, en la paz de la victoria que hemos de tener en Cristo Jesús cuando venga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por este placer que nos has dado, Señor, por este medio de tecnología, Señor, que podemos declarar tu grandeza. Sí,
no podemos salir de nuestro hogar, no podemos salir a muchos lugares, pero una cosa sí tenemos, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, pido que bendigas a mis hermanos, que los cuidas. Y si alguna persona todavía no te ha recibido como Salvador, Señor, que este día sea el día que reconozca que su pecado lo separa de Dios. Y si no viene a ti, Señor, y pide perdón, entonces recibirá la ira de Dios. Pido, Señor, que toque su corazón. Y te damos a ti toda la honra y gloria para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga. Y seguimos adelante con nuestro servicio en inglés. Y acuérdense que ahora a las 6 los esperamos una vez para un tiempo de oración. Amén.